En el último tercio del siglo XV, cuando el mundo conocido parecía firmemente delimitado por mapas heredados de la antigüedad y por el peso incuestionable de la autoridad clásica, Europa vivía una tensión silenciosa entre el miedo y la ambición. Los océanos, vastos y oscuros, no eran todavía caminos sino fronteras del terror. Más allá del horizonte se extendía un espacio donde, según los viejos relatos, el mar hervía, los monstruos devoraban naves enteras y el cielo se confundía con el abismo. Sin embargo, en los puertos del Atlántico comenzaba a gestarse una ruptura irreversible, la idea de que el mundo no terminaba donde lo decían los libros. Portugal había sido el primero en desafiar ese límite invisible. Durante décadas, sus marinos habían descendido con cautela por la costa africana, bordeando un continente que parecía interminable. Cada cabo superado era una victoria contra el miedo, pero también una confirmación inquietante. El mundo era más grande de lo que se creía. Oro, marfil y esclavos llegaban a Lisboa como prueba tangible de que la aventura rendía frutos. España observaba con atención, consciente de que su reciente unificación política exigía nuevas fuentes de riqueza y prestigio. La guerra contra el Islam había consumido recursos y energías durante siglos. Ahora, el reino buscaba un destino acorde con su recién conquistada unidad. En este escenario apareció Cristóbal Colón, un hombre envuelto en contradicciones. Navegante experimentado y autodidacta obstinado, mezclaba conocimientos prácticos con lecturas fragmentarias de autores antiguos y medievales. Creía firmemente que la Tierra era más pequeña de lo que afirmaban los sabios y que Asia se encontraba a una distancia navegable hacia Occidente. No era el único en pensar que el mundo era redondo, pero sí uno de los pocos dispuestos a apostar su vida y la de otros por esa convicción. Para Colón, el océano no era un vacío, sino un atajo. Su propuesta fue recibida con escepticismo. Las cortes europeas no rechazaban tanto la forma de la Tierra como los cálculos del genovés, que parecían peligrosamente optimistas. Aún así, Colón persistió, moviéndose de palacio en palacio, ajustando su discurso, prometiendo riquezas incalculables y almas para la fe cristiana. Finalmente, la corona castellana aceptó el riesgo. La decisión no fue solo científica o económica, fue profundamente política. Competir con Portugal exigía audacia, y la audacia siempre tiene un precio. Cuando las 3 naves zarparon del puerto de Palos, no lo hicieron envueltas en gloria, sino en incertidumbre. Los marineros llevaban consigo más supersticiones que certezas. El viaje se extendió más de lo esperado, y el miedo comenzó a transformarse en hostilidad. El océano parecía no terminar nunca. El silencio del horizonte, día tras día, erosionaba la disciplina y la fe en el capitán. Colón ocultaba distancias, manipulaba cifras y sostenía la moral con promesas vagas. Sabía que su autoridad dependía de la esperanza. La llegada a tierra no fue el final del viaje, sino el comienzo de una confusión monumental. Las islas que emergieron ante los ojos europeos no encajaban con las descripciones de Asia, pero Colón se aferró a su interpretación. Nombró a los habitantes indios, convencido de haber alcanzado las proximidades del continente asiático. Aquel error semántico, nacido de la obstinación, tendría consecuencias profundas y duraderas. Los europeos no entendieron lo que veían. Lo reinterpretaron según sus expectativas. Las sociedades que encontraron eran complejas, diversas y profundamente arraigadas a su entorno. No eran paraísos ingenuos, ni civilizaciones primitivas en el sentido europeo del término. Tenían estructuras políticas, sistemas agrícolas avanzados y cosmovisiones sofisticadas.
Sin embargo, la mirada europea no estaba preparada para reconocer igualdad donde buscaba dominio. La diferencia cultural fue rápidamente traducida como inferioridad. El desconocimiento se convirtió en justificación. El primer contacto estuvo marcado por la curiosidad mutua, pero también por una asimetría invisible. Los europeos traían consigo no solo armas y ambición, sino microorganismos contra los cuales las poblaciones americanas no tenían defensa. Las enfermedades viajaron más rápido que los ejércitos y causaron estragos silenciosos. Aldeas enteras desaparecieron antes incluso de comprender la naturaleza de la amenaza. Este colapso demográfico, lento pero devastador, alteró el equilibrio del continente de manera irreversible. Con el paso de los años, la exploración dio lugar a la conquista. Las expediciones ya no buscaban rutas, sino riquezas concretas: oro, plata, tierras. Surgieron relatos exagerados de ciudades fabulosas y reinos interminables, alimentando una fiebre que empujó a miles a cruzar el océano. La violencia se institucionalizó. En nombre de la corona y de la fe, se sometieron pueblos enteros, se destruyeron templos y se reescribieron historias. La caída de los grandes imperios americanos no fue únicamente resultado de la superioridad militar europea. Fue el producto de alianzas forzadas, traiciones internas, pandemias y un choque psicológico profundo. Los conquistadores explotaron divisiones existentes y se presentaron como aliados antes de rebelarse como amos. El mundo indígena, fragmentado y debilitado, fue absorbido por un sistema que no comprendía. Mientras tanto, en Europa, el impacto del descubrimiento transformaba la economía y la mentalidad. El centro de gravedad del comercio se desplazó hacia el Atlántico. Ciudades antes periféricas se convirtieron en núcleos de poder. La abundancia de metales preciosos alteró mercados, provocó inflación y financió guerras. El mundo se volvió, por primera vez, verdaderamente global, pero a un costo humano incalculable. La idea misma de América nació de un error y de una imposición. No fue descubierta en el sentido absoluto del término, sino incorporada a una visión europea del mundo que se expandía sin límites morales claros. Para los pueblos originarios no hubo descubrimiento, sino invasión. Para Europa hubo riqueza y conocimiento, pero también una herida ética que aún no cicatriza. El legado de aquel encuentro sigue vivo. Las lenguas, las religiones y las fronteras actuales son testimonio de un proceso iniciado en 1492. La historia del descubrimiento de América no es una epopeya simple de valentía y progreso. Es una narración compleja de encuentros fallidos, ambiciones desmedidas y consecuencias profundas. En ella conviven el impulso humano por explorar y la capacidad, igualmente humana, de destruir aquello que no se comprende. La consolidación del dominio europeo en el continente americano no fue un proceso inmediato ni uniforme. Tras el asombro inicial y la violencia de los primeros contactos, comenzó una etapa más silenciosa y profunda: la transformación estructural de un mundo entero. Allí donde antes existían redes de intercambio regionales, sistemas de autoridad basados en linajes y rituales, y una relación sagrada con la tierra, se impuso gradualmente una lógica distinta, ajena y en muchos casos brutalmente incompatible. Los europeos no solo llegaron con espadas y cruces, sino con una concepción del poder que exigía control total. La tierra dejó de ser un espacio compartido con lo divino y pasó a convertirse en propiedad. Los ríos, los bosques y las montañas fueron medidos, repartidos y explotados. Este cambio conceptual fue tan devastador como las epidemias. Al redefinir la naturaleza como recurso,
Se rompió el equilibrio que durante siglos había sostenido a las sociedades americanas. La encomienda, presentada como un sistema de protección y evangelización, ocultaba una realidad de explotación sistemática. Comunidades enteras fueron obligadas a trabajar en condiciones extremas, alejadas de sus formas tradicionales de vida. El trabajo forzado en minas y plantaciones no solo agotó cuerpos, sino también culturas. Lenguas enteras comenzaron a desaparecer, no por decreto, sino por agotamiento, por miedo, por la necesidad de sobrevivir en un orden que no dejaba espacio para la diferencia. La evangelización fue otro frente de la conquista. Para muchos religiosos, la destrucción de templos y símbolos indígenas era un acto de salvación. Creían sinceramente que estaban rescatando almas, aunque para ello debieran borrar memorias ancestrales. Otros, sin embargo, quedaron profundamente marcados por lo que vieron. Surgieron voces que denunciaron los abusos, que describieron con horror la violencia ejercida en nombre de Dios y del Rey. Estas denuncias, aunque importantes, raramente lograron frenar el sistema que ya se había puesto en marcha. Con el tiempo, América dejó de ser un territorio de exploradores y se convirtió en un engranaje fundamental del mundo moderno. Las rutas oceánicas conectaron continentes de manera permanente. Productos desconocidos cruzaron mares y transformaron dietas, economías y paisajes. El intercambio fue global, pero profundamente desigual. Mientras Europa se enriquecía y expandía su influencia, millones de vidas en América eran sacrificadas para sostener ese crecimiento. El impacto psicológico del sometimiento fue profundo. Para los pueblos indígenas, el colapso de sus dioses y de sus estructuras sociales generó una crisis de sentido. Muchos adoptaron la nueva fe, no siempre por convicción, sino como estrategia de supervivencia. De ese choque surgieron formas híbridas de cultura, mezclas de ritos, símbolos y creencias que aún hoy laten bajo la superficie de la historia oficial. La resistencia no siempre fue armada. A menudo fue silenciosa, cotidiana, expresada en la persistencia de una canción, de una lengua susurrada, de una ceremonia adaptada. En Europa, la existencia de un nuevo mundo obligó a replantear certezas fundamentales. Los mapas tuvieron que ser redibujados, las teorías antiguas revisadas, las nociones de humanidad cuestionadas. Si existían pueblos que no conocían al Dios cristiano, ¿qué significaba eso para la salvación universal? Si la tierra era más vasta de lo imaginado, ¿qué otros límites podían romperse? El descubrimiento de América no solo amplió el mundo físico, sino que abrió una grieta intelectual que aceleró el fin de la Edad Media y el surgimiento de una nueva era. Sin embargo, esta expansión del conocimiento se construyó sobre el silencio de los vencidos. Las crónicas oficiales celebraron conquistas y fundaciones, pero rara vez registraron el dolor cotidiano, el desarraigo, la pérdida irreparable. La historia fue escrita desde el poder, y durante siglos América fue narrada más como botín que como hogar. Aún así, bajo las capas de dominación, el continente nunca fue un espacio pasivo. Las rebeliones, abiertas o encubiertas, se repitieron una y otra vez. Algunas fueron sofocadas con violencia extrema. Otras lograron sobrevivir en los márgenes, adaptándose, esperando. La identidad americana comenzó a formarse en esa tensión constante entre imposición y resistencia, entre memoria y olvido. El descubrimiento, que en un principio fue presentado como un acto de genialidad y valentía, reveló con el tiempo su rostro más complejo. Fue una puerta abierta al mundo moderno, pero también una herida abierta en la historia humana.
Sus consecuencias no se limitaron a un siglo ni a un continente. Alteraron para siempre la forma en que los seres humanos se relacionan entre sí y con el planeta. Y en ese legado contradictorio, hecho de progreso y devastación, continúa resonando la pregunta, que aún hoy no tiene una respuesta definitiva. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar por conquistar lo desconocido? Con el paso de las décadas, la presencia europea en América dejó de percibirse como algo extraordinario y comenzó a integrarse en la rutina del poder. Las ciudades coloniales crecieron sobre los cimientos de antiguos centros indígenas o en puntos estratégicos definidos por la lógica comercial y militar. Calles rectas, plazas centrales y edificios administrativos simbolizaban el orden que la corona pretendía imponer sobre un territorio que, a sus ojos, debía ser domesticado. Cada piedra colocada era una declaración silenciosa. El dominio no era temporal, había llegado para quedarse. Pero bajo esa apariencia de estabilidad se acumulaban tensiones profundas. La sociedad colonial se organizó en una jerarquía rígida, donde el origen determinaba el destino. En la cúspide se encontraban los nacidos en Europa, portadores del poder político y económico. Debajo de ellos, los descendientes de europeos nacidos en América, que aunque compartían sangre y cultura, eran vistos con desconfianza. Más abajo aún, los pueblos indígenas y las personas traídas por la fuerza desde África, relegados a los trabajos más duros y privados de toda capacidad de decisión sobre sus propias vidas. Esta estructura no solo regulaba el trabajo y la riqueza, sino también la percepción del valor humano. La desigualdad se naturalizó, se justificó mediante leyes, discursos religiosos y supuestas diferencias innatas. El sistema necesitaba creer en su propia legitimidad para sostenerse. Así, la dominación dejó de ser un acto visible de violencia constante y se transformó en una red invisible de normas, costumbres y silencios. La llegada masiva de personas esclavizadas desde África añadió una nueva dimensión al mundo americano. Arrancadas de sus tierras, privadas de su nombre y su historia, fueron convertidas en mercancía para sostener la economía colonial. Plantaciones, minas y haciendas funcionaban gracias a su sufrimiento cotidiano. Sin embargo, incluso en las condiciones más extremas, la humanidad se negaba a desaparecer. Ritmos, cantos, creencias y formas de resistencia cruzaron el océano y se mezclaron con las culturas locales, dando origen a nuevas identidades forjadas en el dolor y la perseverancia. Mientras tanto, Europa comenzaba a experimentar las consecuencias internas de su expansión. La abundancia americana no trajo únicamente prosperidad. También generó conflictos, guerras interminables y una dependencia peligrosa de recursos externos. Imperios enteros se levantaron y cayeron, impulsados por la riqueza del otro lado del océano. El destino de continentes enteros quedó entrelazado de forma irreversible. En América, las generaciones nacidas bajo el dominio colonial crecieron en un mundo dividido. No conocieron la libertad ancestral de sus antepasados, pero tampoco se sentían plenamente parte de Europa. De esa fractura surgió una conciencia nueva, lenta y contradictoria. La memoria indígena sobrevivía en relatos fragmentados, en gestos cotidianos, en la relación con la tierra. La herencia europea imponía lenguas, leyes y una visión del mundo que prometía orden a cambio de obediencia. A lo largo del tiempo, la idea de descubrimiento comenzó a resquebrajarse. Para muchos, ya no era posible hablar de un encuentro glorioso sin reconocer el precio pagado. Las voces silenciadas empezaron a emerger, primero de forma tímida, luego con mayor fuerza.
Crónicas alternativas, tradiciones orales y estudios posteriores revelaron un pasado más complejo, donde la grandeza y la crueldad caminaban juntas. El continente americano, moldeado por la conquista, no quedó definido únicamente por la derrota. En su historia también se inscribieron la adaptación, la mezcla y la creación de algo nuevo. Lenguas fusionadas, culturas híbridas y formas inéditas de entender la identidad surgieron de aquel choque inicial. Nada volvió a ser puro, nada permaneció intacto. Así, el descubrimiento de América dejó de ser un punto fijo en el tiempo para convertirse en un proceso continuo, cuyas consecuencias aún se sienten. No fue solo el inicio de una era de exploración, sino el comienzo de un mundo interconectado, desigual y profundamente marcado por decisiones tomadas siglos atrás. Y mientras el pasado sigue proyectando su sombra sobre el presente, América permanece como testimonio vivo de una historia que no terminó con la llegada de las carabelas, sino que continúa escribiéndose en cada generación. Con el paso de los siglos, el orden colonial que se había impuesto con violencia comenzó a mostrar fisuras profundas. Lo que en un inicio parecía un sistema inmutable, sostenido por la fuerza militar y la autoridad religiosa, empezó a erosionarse desde dentro. América ya no era solo un territorio dominado. Se había convertido en un espacio vivo, complejo, atravesado por contradicciones que el poder europeo no lograba controlar del todo. Las élites criollas, descendientes de europeos nacidos en el continente, comenzaron a sentirse atrapadas entre dos mundos. Compartían lengua, religión y costumbres con Europa, pero estaban excluidas de las decisiones más importantes. Veían cómo las riquezas extraídas de su tierra cruzaban el océano mientras ellos permanecían subordinados. Esa frustración silenciosa fue creciendo generación tras generación, alimentada por la distancia, el resentimiento y una identidad que ya no se reconocía plenamente en la metrópoli. Al mismo tiempo, los pueblos indígenas y afrodescendientes continuaban resistiendo de formas menos visibles, pero persistentes. La memoria no había sido destruida, solo enterrada bajo capas de imposición. En los márgenes del sistema colonial sobrevivían lenguas, prácticas agrícolas, visiones del mundo que desafiaban la lógica dominante. Cada gesto de conservación cultural era, en sí mismo, un acto de rebeldía. La dominación había logrado someter cuerpos, pero nunca controlar del todo el espíritu. Las ideas que llegaban desde Europa en los siglos posteriores añadieron una tensión inesperada. Conceptos como libertad, igualdad y soberanía, nacidos en contextos lejanos, encontraron en América un terreno fértil y contradictorio. Aquellos principios, proclamados como universales, chocaban con una realidad basada en la desigualdad extrema. Esa contradicción se volvió insostenible. Lo que había comenzado como un proyecto de expansión imperial se enfrentaba ahora a sus propias promesas incumplidas. Las guerras, las rebeliones y los movimientos de emancipación no surgieron de la nada. Fueron el resultado acumulado de siglos de explotación, silencio y adaptación forzada. América comenzó a mirarse a sí misma no como un descubrimiento ajeno, sino como una entidad con derecho a decidir su propio destino. El pasado colonial, lejos de desaparecer, se transformó en una herida que impulsaba el cambio. Sin embargo, la ruptura con Europa no significó el fin inmediato de las desigualdades. Muchas de las estructuras impuestas durante la conquista sobrevivieron bajo nuevas formas. La jerarquía social, el control de la tierra y la exclusión de las mayorías continuaron marcando la vida cotidiana. El legado del descubrimiento seguía presente,
no como un episodio lejano, sino como una fuerza que condicionaba el presente. A nivel global, el impacto de América ya era imposible de ignorar. El mundo moderno se había construido, en gran medida, a partir de su incorporación violenta al sistema mundial. Las rutas comerciales, las economías, incluso las ideas de progreso y desarrollo, estaban atravesadas por aquel acontecimiento inicial. El descubrimiento había redefinido la historia humana, pero lo había hecho a un costo que aún se intentaba comprender. Hoy, al mirar atrás, resulta evidente que América no fue simplemente encontrada, sino transformada y transformadora. Cambió a Europa tanto como fue cambiada por ella. Alteró la percepción del mundo, del tiempo y de la humanidad misma. Lo que comenzó como una búsqueda de rutas y riquezas, terminó desencadenando uno de los procesos más profundos y contradictorios de la historia. El descubrimiento de América no puede encerrarse en una fecha ni en un relato único. Es una historia de encuentros desiguales, de pérdidas irreparables y de creaciones inesperadas. Una historia que sigue viva, porque sus consecuencias aún moldean identidades, conflictos y sueños. Y mientras el continente continúa redefiniéndose, permanece como recordatorio de que cada acto de conquista deja una huella que el tiempo, por sí solo, nunca logra borrar. A medida que el tiempo avanzaba, el descubrimiento de América dejó de percibirse como un acontecimiento lejano para convertirse en una presencia constante en la conciencia colectiva. Sus efectos no se desvanecieron con el fin del dominio colonial formal, sino que se transformaron, adaptándose a nuevas épocas y discursos. El pasado seguía vivo, oculto en estructuras sociales, en desigualdades persistentes y en memorias fragmentadas que resistían al olvido. Las nuevas naciones que surgieron en el continente heredaron más que territorios y banderas. Recibieron un legado complejo, marcado por fronteras trazadas sin atender a las realidades culturales, por economías diseñadas para la extracción y por una profunda fractura social. La promesa de libertad convivía con la continuidad de antiguas jerarquías. El descubrimiento, que había abierto el mundo, también había sembrado contradicciones difíciles de resolver. En muchos lugares, la historia oficial continuó exaltando la llegada europea como un momento fundacional, minimizando el sufrimiento que la acompañó. Monumentos, fechas y relatos celebraban la hazaña marítima, mientras las voces indígenas y afrodescendientes permanecían en los márgenes. Sin embargo, esas voces nunca desaparecieron del todo. Persistieron en la oralidad, en la música, en las tradiciones transmitidas de generación en generación, esperando el momento de ser escuchadas. Con el paso del siglo XX, nuevas miradas comenzaron a cuestionar las narrativas heredadas. Historiadores, pensadores y comunidades enteras replantearon el significado del descubrimiento. Ya no se trataba solo de un encuentro entre mundos, sino de un choque desigual cuyas consecuencias seguían determinando el presente. El pasado dejó de ser un relato cerrado y se convirtió en un campo de disputa, donde la memoria y la identidad reclamaban su lugar. América, formada por capas de historia superpuestas, se reveló como un continente de resistencias múltiples. Cada intento de borrar una cultura había generado, sin proponérselo, nuevas formas de expresión. De la violencia surgieron identidades mestizas, lenguajes híbridos y visiones del mundo que no pertenecían por completo ni a Europa ni al pasado indígena, sino a algo nuevo y profundamente americano. El descubrimiento también obligó a la humanidad a enfrentarse a sus propias sombras. Mostró hasta dónde podía llegar la ambición,
pero también reveló la capacidad de adaptación y supervivencia de los pueblos sometidos. Expuso la fragilidad de las certezas morales cuando se enfrentan al poder y a la riqueza. En ese sentido, América se convirtió en un espejo incómodo, reflejando tanto la grandeza como la crueldad humanas. Hoy, el debate sobre el descubrimiento sigue abierto porque sus efectos no han concluido. Las desigualdades económicas, los conflictos territoriales y las luchas por el reconocimiento cultural tienen raíces profundas en aquel primer contacto. Comprender esa historia no significa quedarse anclado en el pasado, sino reconocer que el presente es, en gran medida, su consecuencia. El descubrimiento de América fue, al mismo tiempo, un comienzo y una ruptura. Inauguró la era de la globalización, conectando continentes y destinos, pero lo hizo a través de la imposición y el sacrificio. No fue una historia de vencedores absolutos ni de víctimas silenciosas, sino un proceso complejo en el que se entrelazaron destrucción y creación. Así, América permanece como un territorio marcado por la memoria, un espacio donde el pasado no está enterrado, sino dialogando constantemente con el presente. La verdadera herencia del descubrimiento no se encuentra solo en los libros de historia, sino en la búsqueda continua de justicia, identidad y sentido. Porque mientras esas preguntas sigan abiertas, la historia del descubrimiento de América seguirá escribiéndose una y otra vez en cada generación. Con el inicio del siglo XXI, el eco del descubrimiento de América adquirió una nueva resonancia. Ya no era solo un tema de estudio académico, ni un recuerdo ceremonial anclado a fechas oficiales. Se había convertido en una cuestión viva, cargada de debate, tensión y redefinición. El pasado, lejos de estar resuelto, regresaba una y otra vez para interpelar al presente. Las sociedades americanas comenzaron a cuestionarse de forma más abierta quiénes eran y de dónde venían. Durante siglos, la identidad había sido construida desde arriba, moldeada por relatos heredados del poder colonial y luego nacional. Pero esas narrativas empezaron a resquebrajarse. Comunidades indígenas exigieron reconocimiento no como vestigios del pasado, sino como pueblos vivos. Los descendientes de africanos reclamaron memoria, justicia y visibilidad. América ya no aceptaba una sola versión de su origen. El descubrimiento, que durante tanto tiempo había sido presentado como un acto fundacional glorioso, comenzó a ser revisado como un proceso traumático. Esta revisión no implicaba negar la historia, sino ampliarla. Nombrar la violencia, reconocer el despojo y aceptar la responsabilidad histórica se volvieron pasos necesarios para comprender el verdadero alcance de aquel acontecimiento. La historia dejó de ser cómoda, pero ganó profundidad. A nivel cultural, esta relectura dio lugar a un resurgimiento de voces antes silenciadas. La literatura, el arte y el pensamiento comenzaron a explorar el pasado desde perspectivas múltiples, alejadas del relato único. Las lenguas originarias, durante siglos reprimidas, encontraron nuevos espacios de expresión. La memoria colectiva se transformó en un territorio de reconstrucción, donde recordar también significaba sanar. Sin embargo, el peso del descubrimiento seguía manifestándose en realidades concretas. La desigualdad económica, la concentración de la tierra y la explotación de recursos continuaban reproduciendo esquemas heredados de la conquista. América seguía siendo, para muchos intereses externos, una fuente de riqueza más que un espacio de vidas. La historia parecía repetirse bajo nuevas formas, con actores distintos, pero con lógicas similares.
El mundo globalizado, nacido en gran medida a partir de la incorporación de América al sistema mundial, mostraba sus propias contradicciones. La interconexión prometía progreso, pero también profundizaba brechas. En ese contexto, el legado del descubrimiento se volvía una advertencia. El contacto entre mundos puede generar conocimiento y avance, pero cuando se basa en la imposición, deja cicatrices duraderas. Aún así, América no permanecía inmóvil frente a su pasado. La reflexión histórica se transformó en acción en muchos espacios. Movimientos sociales, culturales y políticos buscaron romper con las herencias más pesadas de la colonización. No siempre con éxito, no sin conflictos, pero con la conciencia de que el futuro no podía construirse ignorando el origen de las heridas. El descubrimiento, visto desde esta perspectiva, ya no era solo un hecho del pasado, sino una pregunta abierta. ¿Qué significa realmente descubrir? ¿Quién tiene el poder de nombrar, de interpretar, de decidir el sentido de un acontecimiento? América, al replantearse estas cuestiones, también obligaba al resto del mundo a mirarse a sí mismo. Así, la historia iniciada a finales del siglo XV seguía desplegándose. No como una línea recta, sino como un entramado de memorias, luchas y resignificaciones. El descubrimiento de América había cambiado para siempre el curso de la humanidad, pero su significado seguía en disputa, y mientras esa disputa continuara, mientras el pasado siguiera dialogando con el presente, la historia no estaría cerrada. Porque América, más que un territorio descubierto, es una experiencia histórica que aún busca ser comprendida en toda su complejidad. Con el transcurrir del tiempo, el relato del descubrimiento de América dejó de pertenecer exclusivamente a historiadores y académicos para convertirse en un tema profundamente político y humano. Cada generación heredó no solo los hechos, sino también las interpretaciones, los silencios y las omisiones. La historia, lejos de ser un archivo cerrado, se reveló como un territorio en constante disputa. En muchos países del continente, el pasado colonial comenzó a ser revisado desde la educación, la memoria pública y los espacios simbólicos. Las estatuas, los nombres de las calles y las celebraciones tradicionales empezaron a generar preguntas incómodas. ¿A quién se honra cuando se conmemora el descubrimiento? ¿Qué historias quedaron fuera del relato oficial? Estas preguntas no buscaban borrar el pasado, sino comprenderlo en toda su complejidad. El descubrimiento, que durante siglos había sido narrado como un punto de partida heroico, empezó a entenderse también como el origen de profundas heridas sociales. El racismo estructural, la marginalización de comunidades enteras y la desigual distribución de la riqueza no eran accidentes del presente, sino consecuencias directas de un sistema nacido con la conquista. Reconocer esta continuidad fue un paso difícil pero necesario. Para los pueblos indígenas, el debate adquirió un significado especial. No se trataba solo de reinterpretar la historia, sino de reclamar un lugar en el presente. La defensa de los territorios ancestrales, de las lenguas y de las formas propias de organización se convirtió en una lucha por la supervivencia cultural. América, descubierta y redescubierta una y otra vez, seguía siendo escenario de conflictos donde el pasado y el presente se entrelazaban. Al mismo tiempo, la memoria afrodescendiente emergió con mayor fuerza. Durante siglos, la esclavitud había sido tratada como un capítulo secundario del descubrimiento, cuando en realidad fue uno de sus pilares fundamentales. Recuperar esa historia significó devolver humanidad
a millones de personas reducidas a cifras y mercancías. Significó también comprender que la identidad americana es inseparable de ese legado forzado y resistente. El mundo contemporáneo, marcado por migraciones masivas y choques culturales, encontró en la historia de América un antecedente revelador. El primer gran proceso de globalización había nacido allí, con todas sus promesas y tragedias. Comprenderlo ofrecía claves para interpretar los desafíos actuales. La convivencia entre culturas, la explotación de recursos, la desigualdad entre regiones del mundo. A pesar de todo, el descubrimiento no puede reducirse únicamente a una historia de dolor. En medio de la violencia y la imposición, surgieron nuevas formas de vida, de pensamiento y de creación. América se convirtió en un espacio donde lo diverso se mezcló, donde lo impuesto fue resignificado, donde la resistencia dio lugar a identidades complejas y dinámicas. Esa capacidad de transformación se convirtió en una de las marcas más profundas del continente. Hoy, hablar del descubrimiento de América es hablar de responsabilidad histórica, no solo de lo que ocurrió, sino de cómo se decide recordarlo. La manera en que se narra el pasado influye en la forma en que se construye el futuro. Reconocer las injusticias no implica renunciar al progreso, sino replantear sus fundamentos. Así, la historia iniciada con la llegada de los europeos a tierras desconocidas continúa abierta, no como una simple sucesión de hechos, sino como un diálogo permanente entre memoria y presente. América, lejos de ser un capítulo concluido, sigue siendo una pregunta viva, una reflexión constante sobre el poder, la identidad y la capacidad humana de aprender de sus propios errores. Y mientras esas preguntas sigan resonando, el descubrimiento seguirá siendo, más que un acontecimiento del pasado, un desafío para el presente y el futuro. Con el avance del tiempo y la acumulación de miradas críticas, el descubrimiento de América comenzó a entenderse no solo como un hecho histórico, sino como un punto de quiebre en la conciencia humana. Fue el momento en que la humanidad tomó plena noción de su propia escala, de su capacidad para atravesar océanos y al mismo tiempo de su facilidad para someter aquello que consideraba distinto. Esa doble revelación marcó profundamente la forma en que el mundo se pensó a sí mismo desde entonces. América se convirtió en el escenario donde se ensayaron modelos de dominación que luego se repetirían en otras partes del planeta. La idea de progreso, asociada al crecimiento ilimitado y a la explotación de la naturaleza, encontró allí un campo de experimentación casi absoluto. Bosques fueron talados, montañas abiertas, ríos desviados. La tierra, antes sagrada para muchos pueblos, pasó a ser medida en términos de utilidad. Ese cambio de relación con el entorno no fue local. Se extendió como una herencia silenciosa al resto del mundo. Al mismo tiempo, el continente fue dando forma a una sensibilidad propia. La mezcla forzada de culturas no solo produjo conflictos, sino también nuevas formas de entender la vida, el tiempo y la comunidad. La experiencia americana estuvo atravesada por la pérdida, pero también por la reinvención. Allí donde una identidad era negada, surgía otra. Donde una memoria era prohibida, encontraba caminos alternativos para sobrevivir. El descubrimiento, visto desde esta perspectiva, dejó de ser un evento puntual para convertirse en un proceso continuo de reinterpretación. Cada época lo leyó de acuerdo con sus propias inquietudes. Para algunos, fue símbolo de expansión y valentía. Para otros, el inicio de una catástrofe cultural y humana. Ninguna de esas lecturas fue completamente falsa, ni completamente suficiente.
La verdad se encontraba, y aún se encuentra, en la tensión entre ambas. En la actualidad, esa tensión sigue manifestándose en debates sobre identidad, justicia y memoria. América carga con el peso de haber sido el primer territorio donde la globalización mostró su rostro más crudo, pero también lleva consigo la experiencia acumulada de siglos de resistencia y adaptación. Esa historia, lejos de paralizar, ofrece una posibilidad, la de aprender de los errores que marcaron su origen en el mundo moderno. El descubrimiento obligó a redefinir qué significa ser humano en un planeta compartido. Puso en evidencia que el conocimiento sin ética puede convertirse en destrucción y que el encuentro sin respeto conduce a la dominación. Pero también demostró que, incluso en las circunstancias más adversas, las culturas encuentran formas de sobrevivir, transformarse y dejar huella. Así, América permanece como una memoria viva del comienzo de la era moderna. No como un trofeo del pasado, sino como un recordatorio permanente de las decisiones que dieron forma al mundo actual. Su historia invita a mirar más allá de los relatos simplificados y a aceptar la complejidad de un acontecimiento que cambió para siempre el curso de la humanidad. El descubrimiento no terminó con la llegada de los europeos, ni con el fin de la colonia. Continúa cada vez que se cuestiona el poder, cada vez que se recupera una voz silenciada, cada vez que se intenta construir un futuro más consciente de su pasado. Y mientras ese proceso siga abierto, América seguirá siendo no solo un continente, sino una lección histórica que aún está siendo aprendida. Conforme el relato avanzaba hacia el presente, el descubrimiento de América empezó a percibirse menos como un origen y más como un espejo incómodo en el que la humanidad podía observar con claridad tanto su capacidad de imaginar mundos nuevos como su tendencia a imponerlos por la fuerza. Aquello que comenzó como una travesía marítima terminó revelándose como una prueba moral cuyos efectos aún no se han resuelto. La memoria del descubrimiento se fragmentó según las experiencias vividas por quienes heredaron sus consecuencias. Para algunos, seguía siendo sinónimo de expansión, de contacto entre civilizaciones, de apertura del mundo. Para otros, representaba el inicio de un largo proceso de despojo, silenciamiento y supervivencia. Estas memorias paralelas no se excluían entre sí, coexistían, tensas, recordando que la historia rara vez es una línea clara y única. América, moldeada por siglos de imposición y resistencia, desarrolló una relación particular con el tiempo. El pasado nunca quedó atrás del todo. Aparecía en los conflictos por la tierra, en la desigualdad persistente, en los debates sobre identidad y pertenencia. Cada intento de avanzar tropezaba, inevitablemente, con las huellas de aquel primer contacto que había alterado el equilibrio del continente. Al mismo tiempo, el mundo comenzó a mirar a América no solo como un espacio de recursos, sino como un laboratorio histórico. Allí se habían condensado los efectos de la colonización, de la globalización temprana y de la mezcla forzada de culturas. Comprender ese proceso se volvió clave para entender el presente global, marcado por migraciones, tensiones culturales y disputas por el sentido de la historia. La revisión del descubrimiento no fue un ejercicio de nostalgia ni de culpa abstracta. Fue, sobre todo, una búsqueda de sentido. Reconocer la violencia no significaba negar los intercambios culturales ni los avances técnicos, sino situarlos en su contexto real. Significaba aceptar que el progreso, cuando se construye sobre la negación del otro, deja heridas que atraviesan generaciones. En ese proceso de reinterpretación,
América comenzó a recuperar su voz múltiple. Ya no hablaba solo desde los archivos coloniales, sino desde la experiencia acumulada de quienes habían sido marginados del relato oficial. Las historias locales, las memorias familiares, las tradiciones recuperadas, se integraron poco a poco en una visión más amplia y honesta del pasado. El descubrimiento, así entendido, dejó de ser un punto de llegada y se convirtió en una pregunta permanente. ¿Qué habría sido del mundo si el encuentro hubiera sido distinto? ¿Es posible imaginar una historia global construida desde el respeto y no desde la conquista? Estas preguntas no buscan respuestas definitivas, sino abrir espacios de reflexión. América, en su complejidad, demuestra que la historia no es solo lo que ocurrió, sino lo que se hace con ese recuerdo. Cada generación decide qué aspectos resaltar, qué silencios romper, qué heridas intentar sanar. El legado del descubrimiento sigue actuando como una fuerza invisible, empujando a replantear valores, identidades y responsabilidades. Así, el relato avanza hacia su desenlace sin cerrarse del todo. Porque el descubrimiento de América no fue únicamente el inicio de una era, sino el comienzo de una conversación que aún continúa. Una conversación sobre poder y memoria, sobre pérdida y creación, sobre la capacidad humana de repetir errores o aprender de ellos. Y mientras esa conversación siga viva, la historia seguirá respirando en el presente, recordando que el pasado nunca está tan lejos como parece. Con la cercanía del final, el descubrimiento de América se revela ya no como un acontecimiento aislado en el pasado, sino como una corriente subterránea que sigue modelando el presente. A lo largo de los siglos, sus efectos se han transformado, pero nunca se han extinguido. Lo que comenzó con la llegada de unas naves a tierras desconocidas, terminó redefiniendo la forma en que la humanidad se organiza, se narra y se juzga a sí misma. El mundo actual, interconectado y acelerado, es heredero directo de aquel primer contacto. Las rutas comerciales, los intercambios culturales, las migraciones y hasta los conflictos contemporáneos llevan la huella de ese momento fundacional. América fue el punto de partida de una globalización temprana que unió destinos, pero lo hizo desde una profunda desigualdad. Comprender ese origen permite entender por qué muchas de las tensiones actuales no son nuevas, sino prolongaciones de una historia larga y compleja. Al mismo tiempo, el continente ha demostrado una capacidad singular para resignificar su pasado. Allí donde hubo imposición, surgieron nuevas identidades. Donde hubo silencio, apareció la memoria. Donde hubo despojo, nació la reivindicación. América no quedó congelada en el trauma del descubrimiento, sino que lo incorporó a su devenir, transformándolo en una fuente de reflexión y, en algunos casos, de cambio. El relato del descubrimiento, durante mucho tiempo dominado por una sola voz, se ha ido abriendo a múltiples perspectivas. Esta pluralidad no debilita la historia, sino que la enriquece. Aceptar que un mismo acontecimiento puede ser vivido y recordado de formas distintas es un paso esencial hacia una comprensión más honesta del pasado. La verdad histórica no se encuentra en la simplificación, sino en la complejidad. En ese sentido, América se convierte en una lección viva. Enseña que el conocimiento sin empatía puede convertirse en dominación, que el progreso sin justicia genera fracturas profundas y que la memoria ignorada regresa tarde o temprano con mayor fuerza. Pero también muestra que la resistencia cultural, incluso en condiciones extremas, puede dar lugar a nuevas formas de vida y pensamiento. El descubrimiento no fue solo el inicio de una era de exploración,
sino el comienzo de una responsabilidad histórica. Una responsabilidad que no recae únicamente en quienes protagonizaron los hechos, sino también en quienes los heredan. Recordar no es repetir mecánicamente el pasado, sino interrogarlo, cuestionarlo y decidir qué hacer con él. Así, la historia del descubrimiento de América alcanza su cierre sin clausurarse del todo. No concluye con una respuesta definitiva, sino con una conciencia más amplia. América no fue simplemente descubierta, fue transformada y transformadora. Cambió al mundo y se cambió a sí misma en el proceso. Y en esa transformación constante, el continente sigue recordando que la historia no es un monumento inmóvil, sino un camino en construcción. Un camino hecho de memoria, de conflicto, de creación y de esperanza. Porque mientras exista la voluntad de comprender el pasado para imaginar un futuro distinto, el descubrimiento de América seguirá siendo algo más que una fecha. Seguirá siendo una pregunta abierta sobre quiénes somos y quiénes queremos llegar a ser. Con la 11ª etapa del relato, la historia del descubrimiento de América entra en una zona más íntima y reflexiva, donde el peso del pasado ya no se mide solo en hechos históricos, sino en la manera en que éstos han moldeado la conciencia colectiva. El tiempo ha pasado, los imperios han caído, las fronteras han cambiado, pero la huella de aquel primer contacto sigue incrustada en la forma en que el continente se piensa y es pensado. América aprendió a mirarse desde múltiples espejos. Durante siglos se vio reflejada en la mirada europea, luego en la de sus propias élites, y solo más tarde comenzó a reconocerse desde abajo, desde los márgenes, desde las voces que habían sido sistemáticamente ignoradas. Ese proceso no fue lineal ni pacífico. Implicó conflictos, rupturas y una revisión dolorosa de los mitos fundacionales sobre los que se habían construido muchas identidades nacionales. El descubrimiento, reinterpretado desde esta profundidad, deja de ser un acontecimiento externo para convertirse en una experiencia interior. Se manifiesta en la relación con la tierra, en la desigualdad persistente, en la dificultad de cerrar heridas que nunca fueron plenamente reconocidas. El pasado colonial no es solo una etapa histórica, es una estructura que dejó marcas visibles e invisibles en la organización social, en la economía y en la cultura. Sin embargo, también es desde esa herida que surgieron nuevas formas de conciencia. La memoria, durante tanto tiempo reprimida, comenzó a recuperar su fuerza. Recordar ya no fue visto únicamente como un ejercicio académico, sino como un acto político y humano. Nombrar lo ocurrido se convirtió en una forma de resistencia frente al olvido y la negación. Las generaciones más recientes heredaron no solo una historia compleja, sino la responsabilidad de decidir qué hacer con ella. Continuar repitiendo los relatos simplificados significaba perpetuar las mismas lógicas de exclusión. En cambio, aceptar la ambigüedad del descubrimiento, su carácter contradictorio, abría la posibilidad de construir una relación distinta con el pasado. América, en este punto del relato, ya no aparece como un continente definido por la conquista, sino como un espacio de búsqueda. Una búsqueda de equilibrio entre memoria y futuro, entre justicia y convivencia, entre identidad y diversidad. El descubrimiento dejó cicatrices profundas, pero también generó una conciencia capaz de cuestionar el poder y de imaginar alternativas. Así, la historia avanza hacia su tramo final, no con certezas absolutas, sino con una comprensión más amplia. El descubrimiento de América no fue solo un acto de expansión geográfica, sino un acontecimiento
que obligó a redefinir la noción misma de humanidad. Reveló tanto la capacidad de crear mundos nuevos como la de destruirlos. Y mientras el continente sigue enfrentando los desafíos heredados de aquel origen, una verdad se vuelve cada vez más clara. El descubrimiento no pertenece únicamente al pasado. Vive en las decisiones presentes, en las luchas por la memoria, en la manera en que se construye el futuro. América, marcada por su historia, continúa caminando con ella, no como una carga inmóvil, sino como una pregunta abierta que aún exige respuestas. En esta 12ª parte, el relato se adentra en una comprensión más serena y al mismo tiempo más profunda del descubrimiento de América. Ya no se trata únicamente de analizar sus consecuencias visibles, sino de entender cómo ese acontecimiento se filtró lentamente en la forma de pensar del mundo entero. El descubrimiento no solo amplió los mapas, modificó la manera en que la humanidad se concibió a sí misma dentro del planeta. Antes de América, el mundo europeo era finito, limitado por mares temidos y saberes heredados. Después, la certeza de que existían tierras desconocidas y pueblos no nombrados quebró para siempre la ilusión de totalidad. El conocimiento dejó de ser algo cerrado y comenzó a percibirse como una construcción incompleta, siempre provisional. Esa revelación impulsó avances científicos, filosóficos y técnicos, pero también legitimó la idea de que todo lo desconocido podía ser apropiado. América se convirtió así en el escenario donde se puso a prueba una nueva relación entre saber y poder. Explorar significó dominar, nombrar significó poseer, describir significó redefinir. Las palabras sustituyeron a las realidades que no encajaban en la mirada europea. Y sin embargo, aquello que se intentó borrar nunca desapareció del todo. Las culturas sometidas continuaron existiendo bajo otras formas, resistiendo en los márgenes de la historia oficial. Con el paso del tiempo, el descubrimiento empezó a ser entendido como una herencia compartida, aunque profundamente desigual. No pertenecía solo a Europa, ni solo a América, sino a la historia global. Fue el momento en que los destinos humanos quedaron definitivamente entrelazados. Ningún continente volvió a existir aislado. Las decisiones tomadas en un lugar comenzaron a tener consecuencias en otro, a miles de kilómetros de distancia. Esta interconexión temprana trajo consigo una paradoja que aún persiste. Por un lado, permitió el intercambio de conocimientos, alimentos, ideas y tecnologías que transformaron la vida cotidiana de millones de personas. Por otro, consolidó un sistema de desigualdad que benefició a unos pocos y condenó a muchos. El descubrimiento abrió caminos, pero también fijó jerarquías que tardaron siglos en ser cuestionadas. En América, la conciencia de este legado se volvió cada vez más clara. El continente comenzó a reconocerse no solo como resultado de una conquista, sino como protagonista de una historia propia, compleja y contradictoria. La memoria dejó de ser únicamente recuerdo del dolor y empezó a convertirse en una herramienta para comprender el presente. Recordar ya no significaba quedar atrapado en el pasado, sino iluminar las raíces de los problemas actuales. El descubrimiento, visto desde esta perspectiva, se transforma en una advertencia histórica. Muestra lo que ocurre cuando la curiosidad no va acompañada de respeto, cuando el deseo de conocer se convierte en deseo de dominar. Pero también demuestra que incluso en contextos de violencia extrema, la humanidad es capaz de reinventarse, de mezclar lo diverso y de crear nuevas formas de vida. Así, América continúa siendo un espacio de aprendizaje para el mundo. No porque su historia sea excepcional,
sino porque en ella se concentraron, de manera temprana y brutal, dinámicas que luego se repetirían a escala global. Comprender el descubrimiento es, en última instancia, comprender los orígenes del mundo moderno y sus contradicciones más profundas. El relato avanza, consciente de que se acerca a su final, pero también de que no puede cerrarse por completo, porque el descubrimiento de América no es solo un hecho que ocurrió, sino un proceso que sigue influyendo en cómo se ejerce el poder, cómo se construye la memoria y cómo se imagina el futuro. Y mientras esas preguntas sigan abiertas, la historia continuará, silenciosa y persistente, recordando que el pasado nunca deja de hablarnos. En esta 13ª parte, la historia del descubrimiento de América alcanza un nivel de comprensión casi silencioso, donde ya no domina el asombro ni la denuncia inmediata, sino la conciencia profunda de un proceso que redefinió el destino humano. El tiempo ha permitido tomar distancia, pero no ha borrado las huellas. Al contrario, las ha hecho más visibles, más difíciles de ignorar. El descubrimiento fue, en esencia, un acto de ruptura. Rompió geografías, certezas, equilibrios y relatos. Pero también rompió la idea de que la historia podía pertenecer a un solo centro. A partir de América, el mundo dejó de girar alrededor de un eje único. Surgieron múltiples periferias y múltiples centros, conectados por relaciones desiguales, sí, pero irrevocables. La humanidad entró en una etapa en la que ningún acontecimiento importante volvería a ser local. Con el paso de los siglos, América aprendió a convivir con esa condición de origen violento. No la superó negándola, sino integrándola de manera crítica en su identidad. El continente se convirtió en un espacio donde la memoria no es lineal, sino superpuesta. Conviven tiempos distintos, heridas antiguas y luchas recientes, relatos heredados y voces nuevas que reclaman su lugar. El descubrimiento también dejó una marca profunda en la forma de narrar la historia. Durante mucho tiempo, los vencedores impusieron una lógica épica, centrada en hazañas y conquistas. Pero esa narrativa empezó a resquebrajarse cuando se hizo evidente que no podía explicar la totalidad de lo ocurrido. La historia comenzó a abrirse a lo fragmentario, a lo contradictorio, a lo incómodo. Y en ese proceso, América dejó de ser un objeto de estudio para convertirse en sujeto de su propio relato. Este cambio no fue solo intelectual. Tuvo consecuencias reales en la manera en que las sociedades americanas se relacionan con su pasado. La memoria histórica empezó a ser entendida como un derecho, no como un privilegio. Recordar ya no era una concesión del poder, sino una necesidad colectiva. El descubrimiento, reinterpretado desde esta óptica, dejó de ser una fecha conmemorativa para convertirse en un punto de partida para la reflexión ética. Al mirar atrás, resulta evidente que el verdadero impacto del descubrimiento no se limita a la llegada de los europeos, sino a lo que vino después: la normalización de la desigualdad, la justificación de la dominación, la idea de que el mundo podía ser dividido entre quienes deciden y quienes obedecen. Pero también, y esto es fundamental, generó las condiciones para que esas ideas fueran cuestionadas con el tiempo. América se transformó en un espacio donde las contradicciones del mundo moderno se hicieron visibles antes que en otros lugares. Allí se manifestó con claridad la tensión entre riqueza y pobreza, entre progreso y destrucción, entre universalismo y exclusión. Esa experiencia temprana convirtió al continente en un testimonio histórico de enorme valor, no por su sufrimiento en sí, sino por las lecciones que encierra. En este punto del relato,
El descubrimiento ya no puede ser juzgado únicamente como un error o una hazaña. Es ambas cosas y ninguna por completo. Es un acontecimiento que desbordó las intenciones de quienes lo protagonizaron y generó consecuencias que nadie pudo prever en su totalidad. Su verdadera dimensión se revela solo cuando se observa a largo plazo, en la persistencia de sus efectos. Así, la historia avanza hacia su tramo final con una certeza clara. El descubrimiento de América no fue un final, ni siquiera un comienzo simple, sino una fractura que abrió el tiempo. Desde esa fractura surgió el mundo tal como hoy se conoce, con sus luces y sus sombras. Comprenderlo no implica resolverlo, sino aceptar que forma parte inseparable de la experiencia humana. Y mientras América continúa caminando entre memoria y futuro, el descubrimiento permanece como una presencia constante, no para ser venerada ni negada, sino comprendida, porque solo en esa comprensión profunda, crítica y honesta, la historia deja de ser una carga y se transforma en conocimiento. A medida que el relato del descubrimiento de América avanzaba hacia su 14ª parte, la reflexión se centraba en las implicaciones culturales y espirituales que este evento dejó en el continente. No se trataba únicamente de territorio, riquezas o poder político. La llegada de los europeos transformó profundamente la forma de concebir la vida, la religión y la relación con la naturaleza. Cada comunidad indígena, cada pueblo africano traído por la fuerza, cada grupo de colonos europeos se vio obligado a redefinir su existencia en un entorno marcado por el choque de mundos. El encuentro entre culturas produjo una serie de sincretismos inesperados. Rituales, ceremonias y creencias se mezclaron de maneras complejas. Algunos elementos europeos fueron adoptados y resignificados, mientras que prácticas indígenas y africanas sobrevivieron bajo capas de imposición y prohibición. La espiritualidad dejó de ser un ámbito cerrado para convertirse en un espacio de negociación, resistencia y adaptación. La religiosidad popular se convirtió en un reflejo del mestizaje cultural y del proceso de supervivencia en medio de la dominación. Este periodo también mostró cómo la memoria colectiva se convirtió en una herramienta de identidad. Las historias, cantos y relatos que se transmitían de generación en generación mantenían viva la conciencia del pasado. Los pueblos aprendieron a narrar no solo lo que había ocurrido, sino cómo habían sobrevivido, cómo habían reinterpretado su mundo y cómo habían encontrado formas de autonomía dentro de un sistema hostil. La memoria dejó de ser un simple recuerdo y se convirtió en un acto de resistencia cultural. Al mismo tiempo, el descubrimiento de América inauguró una nueva forma de pensar la relación entre el hombre y el mundo natural. La explotación intensiva de recursos, la introducción de especies exóticas y la transformación del paisaje mostraron que el poder humano podía alterar profundamente el equilibrio ecológico. Esta nueva conciencia, aunque muchas veces ignorada en su momento, sentó las bases para debates posteriores sobre sostenibilidad, manejo de recursos y responsabilidad colectiva. La historia también comienza a registrar la conciencia de desigualdad que emergía de este contacto desigual. La jerarquía social se estructuró de manera rígida, pero las tensiones surgieron de inmediato. La injusticia, el trabajo forzado y la exclusión fueron percibidos y cuestionados por quienes las sufrían. A través de la resistencia cotidiana y de gestos culturales, las poblaciones subyugadas encontraron formas de afirmar su humanidad y conservar su identidad. Finalmente,
El descubrimiento de América dejó una marca indeleble en la imaginación del mundo. Se convirtió en símbolo de exploración, ambición y conocimiento, pero también de violencia, pérdida y resiliencia. La historia no solo se escribió en crónicas oficiales o mapas, sino en la vida diaria, en la lengua, en la memoria y en la cultura de millones de personas. Comprender este fenómeno requiere mirar tanto la expansión europea como las respuestas creativas y resistentes de quienes habitaron y habitan el continente. Así, en esta parte de la historia, América aparece como un laboratorio cultural, espiritual y social, donde se cruzan, se mezclan y se confrontan legados que aún siguen vivos. El descubrimiento no fue solo un evento histórico, fue el inicio de un proceso que transformó para siempre la manera en que los seres humanos se relacionan entre sí, con su entorno y con la memoria del pasado. A medida que nos adentramos en la 15ª parte del relato, el descubrimiento de América empieza a percibirse como un proceso continuo de transformación social y cultural. Las consecuencias no se limitaron a la economía o la política, se extendieron a la vida cotidiana, la identidad y la percepción del mundo. Cada comunidad enfrentó la necesidad de adaptarse, resistir o reinventarse ante la imposición de nuevas estructuras de poder. El mestizaje cultural se consolidó como uno de los legados más duraderos. Las lenguas, los rituales y las prácticas cotidianas se mezclaron de manera compleja, generando nuevas formas de expresión que incorporaban elementos indígenas, africanos y europeos. Lo que comenzó como imposición forzada derivó en procesos de creatividad y resistencia, donde la memoria y la tradición se entrelazaron para dar lugar a nuevas identidades colectivas. La espiritualidad y la religión se convirtieron en un campo de negociación constante. Mientras la Iglesia europea buscaba homogeneizar la fe, las comunidades locales reinterpretaron los símbolos, adaptaron ceremonias y preservaron aspectos esenciales de sus creencias ancestrales. Esta adaptación no fue pasiva, fue un acto de resiliencia que permitió que la cultura sobreviviera y se transformara bajo condiciones de dominación. En paralelo, la conciencia de desigualdad y explotación se consolidó como un componente central de la experiencia americana. La estratificación social rígida, la explotación laboral y el acceso desigual a recursos y poder provocaron tensiones constantes. Sin embargo, estas tensiones también fueron catalizadores de organización y resistencia. La memoria colectiva, los relatos orales y las prácticas culturales funcionaron como herramientas de cohesión y afirmación frente a la opresión. El descubrimiento, así, dejó una huella doble. Por un lado, abrió nuevas posibilidades de interacción global, conocimiento y comercio. Por otro, instauró patrones de dominación y desigualdad que marcaron profundamente el desarrollo de las sociedades americanas. La historia del continente no puede entenderse sin reconocer esta dualidad, que define hasta hoy muchas de sus dinámicas sociales, culturales y económicas. Finalmente, la 15ª parte del relato muestra que América se convirtió en un espacio de transformación permanente. Cada generación, cada comunidad, cada individuo participó en la construcción de una historia compleja que no se limita al pasado, sino que sigue activa en el presente. La capacidad de adaptación, la resistencia cultural y la creatividad frente a la imposición son el testimonio de la fuerza de los pueblos y la profundidad de un proceso que comenzó con el descubrimiento y continúa moldeando la identidad del continente. Al llegar a la 16ª parte del relato,
El descubrimiento de América se percibe como un proceso de transformación profunda y continua que afecta todos los niveles de la vida en el continente. No se trata únicamente de la llegada de los europeos o de la conquista militar, sino del entrelazamiento de culturas, saberes y prácticas que redefinieron la identidad americana. Cada grupo social, desde pueblos indígenas hasta comunidades africanas y europeos nacidos en el continente, debió negociar su existencia en un nuevo orden que imponía reglas externas mientras ofrecía espacios de adaptación y resistencia. Las dinámicas de mestizaje se consolidaron no solo en la genética, sino en la cultura, la lengua y la espiritualidad. Los rituales ancestrales se reinterpretaron bajo la influencia de la religión europea, dando lugar a formas híbridas de fe que preservaban la memoria de los pueblos originarios y de los traídos por la fuerza. Estos procesos de reinterpretación fueron actos de resiliencia que permitieron la supervivencia de tradiciones milenarias bajo la presión de la colonización. El descubrimiento también instauró patrones de desigualdad que moldearon las sociedades americanas durante siglos. La jerarquización basada en origen, la explotación laboral y la concentración de poder generaron tensiones que, sin embargo, estimularon formas de organización y resistencia. La memoria colectiva, preservada en relatos orales y prácticas culturales, se convirtió en un instrumento de cohesión y en una vía para mantener viva la identidad frente a la imposición de estructuras externas. El impacto ecológico y económico también fue profundo. La explotación intensiva de recursos naturales, la introducción de especies exóticas y la transformación del paisaje reflejaron la capacidad del ser humano de alterar el entorno, marcando el inicio de una relación con la naturaleza caracterizada por la manipulación y la interdependencia global. Esta conciencia temprana sobre el efecto de la actividad humana sobre el ecosistema sentó las bases para debates posteriores sobre sostenibilidad y responsabilidad colectiva. Finalmente, la 16ª parte del relato resalta que América se convirtió en un laboratorio social y cultural. La historia no terminó con la conquista, continúa en la vida diaria, en la memoria colectiva y en la construcción de identidades. Cada generación participa en este proceso de transformación, aprendiendo de las experiencias pasadas y redefiniendo su relación con la tierra, la cultura y la comunidad. El descubrimiento, más que un hecho puntual, es un proceso que sigue activo, recordando que la historia de América es una conversación permanente entre pasado y presente, entre memoria y futuro. Finalmente, en la 17ª parte, el relato del descubrimiento de América alcanza su cierre, integrando los siglos de cambios, conflictos y transformaciones que ese evento inicial desencadenó. La llegada de los europeos no fue solo un hecho geográfico, sino un catalizador de procesos culturales, sociales y espirituales que continúan moldeando al continente hasta nuestros días. El encuentro desigual entre pueblos generó un mosaico de culturas en constante negociación. La memoria, la identidad y la resistencia se convirtieron en elementos centrales de la historia americana. Cada comunidad aprendió a adaptarse, reinterpretar y sobrevivir, creando un tejido cultural híbrido que combina legados indígenas, africanos y europeos. Esta síntesis no fue fruto de la voluntad, sino de la necesidad, y refleja la capacidad de transformación frente a la adversidad. El mestizaje no solo se manifestó en la genética, sino en las prácticas cotidianas, en la religión, en el arte y en la lengua. Los ritos,
símbolos y creencias se resignificaron, generando formas de espiritualidad que preservaban la memoria de los pueblos originarios y de los traídos por la fuerza. La fe y la cultura se convirtieron en instrumentos de resiliencia, capaces de mantener viva la identidad a pesar de la imposición externa. La desigualdad estructural, instaurada desde la conquista, condicionó siglos de organización social y económica. Sin embargo, esas tensiones también impulsaron formas de resistencia, organización comunitaria y creatividad cultural que desafiaron la jerarquía establecida. La memoria colectiva se consolidó como un pilar de cohesión y un vehículo para la transmisión de experiencias y saberes frente a la opresión. El impacto ecológico y material de la conquista puso de relieve la capacidad humana para transformar el entorno. La explotación de recursos, la introducción de especies exóticas y la reorganización del paisaje marcaron la relación del hombre con la naturaleza, un legado que aún influye en debates contemporáneos sobre sostenibilidad y responsabilidad ecológica. Finalmente, esta última parte subraya que América no es solo un escenario histórico, sino un laboratorio cultural, social y espiritual. La historia del descubrimiento no concluyó con la llegada de las carabelas. Continúa en la memoria, en la vida cotidiana y en la construcción de identidades. Cada generación reinterpreta el pasado, aprendiendo de él y proyectando nuevas formas de ser y vivir. El descubrimiento de América permanece entonces como un proceso vivo, un recordatorio constante de que la historia es un diálogo entre lo que fue y lo que puede ser, una conversación que une pasado, presente y futuro en un continente que sigue escribiendo su propia narrativa.